Recuerden que ya nada más nos quedan este día y la semana, digo, la próxima sesión, ¿sí? Esta sesión y la próxima que es el viernes, si no ando mal. No sé, pues yo le cedo la palabra a Silvia, a Lorena, a Francisco. No sé, Lore, antes de que No, se te llegue chicas, el momento de retirarte. de retirarme, sí. No, Ok. chicas, pues estuvimos revisando las estrategias. Ahorita les daremos como que observaciones así puntuales. Y pues gracias por estar aquí otro día conectadas. Le han echado muchas ganas. Muy interesantes los temas que escogieron, o sea, muy padres. Y pues el día de hoy vamos a culminar, ¿verdad? O sea, ustedes ya seleccionaron qué, el cómo, ¿verdad? Qué es lo que, o sea, cuáles van a ser los propósitos de toda esta estrategia y ahora sí, pues el día de hoy vamos a ver pues la metodología en general y cómo evaluarla, que pues, es la parte más importante, ¿no? O sea, que cómo vas a evaluar el desempeño del alumno al final de cuentas, cómo vas a evaluar que el alumno aprendió lo que tú dijiste que iba a aprender, etcétera. Ok, muy bien. Bueno. Sí, de mi Ah, parte, yo esperaría mejor escuchar sus comentarios. Fíjense que a veces, no sé si les ha pasado con relación a WhatsApp y cualquier mensaje en correo, que a veces uno entiende lo escrito de manera diferente. Y ocurre, y a veces pues por lo rápido que escribe uno, con una coma o un acento se cambia el sentido. Aunque uno se acostumbre a escuchar tantas cosas en, el, en la mensajería por las redes, se comprenden las cosas diferentes. Entonces cuando ya lo escucha uno mejor eh, de viva voz, suele cambiar el sentido. Incluso son tan importantes los énfasis en lo que uno quiere decir, porque eso es lo que amarra las ideas, fuerza que uno trae, ¿verdad? Entonces me parece, por eso me gustaría mejor escuchar. muy bien, muy bien. Bueno, sí, efectivamente, luego me ha sucedido que que lo que escribo no es lo que yo quiero decir. O sea, lo que escribo no le di el sentido que yo quería darle, ¿verdad? Pues menos quien lo va a interpretar. Y a Otro, veces decirte, Pati, que tú sí usas ¿cómo se dice? Que grabas los mensajes de voz. sí, soy flojita para Entonces, pues escribir. ahí queda muy claro, ¿no? Pero Sí, no, muchos no lo usan. sí, no, prefiero Muy bien. el mensaje de voz. Bueno, Perdón la interrupción. ok. Bueno, en la sesión pasada, para recapitular un poquito, vimos lo que tenía que ver con la estrategia en sí que vamos a abordar. Vimos algunos conceptos de estrategia, vimos con qué contenidos se vinculan, cuáles son los propósitos, y vimos un poco de los planes y programas, cómo tiene el enfoque por competencias, cómo se establecen aprendizajes esperados o aprendizajes claves y cómo vincularlos con los contenidos, ¿verdad? Que es el para qué, el qué y un poco de la metodología que es el cómo le voy a hacer para que mis alumnos desarrollen esos aprendizajes y cómo yo, maestro, voy a planear para ese acercamiento, ¿sí? De mis alumnos con los aprendizajes esperados. Bueno, en esta sesión abordaremos entonces el cómo le voy a hacer, yo maestro, ¿sí? Porque quien planea el proceso de aprendizaje y los procesos de enseñanza es el maestro. El maestro es quien tiene la intencionalidad de este trabajo educativo. Y luego,
hay una flexibilidad que nosotros podemos tener. Los planes y programas, esos son inamovibles, ¿sí? Los oficiales, pero tiene una parte flexible el programa, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde intervenimos nosotros los maestros con toda nuestra creatividad, pero sobre todo para poder contextualizar los planes y programas, ¿no? Yo les digo siempre a mis alumnos, sí, el programa nos pueden marcar ciertas directrices, pero a la hora que nosotros cerramos la puerta y estamos con nuestros alumnos, es otra la dinámica que se genera dentro del aula y tomamos ahí decisiones. Y bueno, esas estrategias psicopedagógicas, tomar decisiones. Bueno, entonces abordaremos lo que tiene que ver con las situaciones didácticas y con las secuencias didácticas. Como ahorita les comentaba, Lore, revisamos algunos trabajos y ya avanzaron un poquito más allá y desarrollaron, plantearon, esbozaron algunas actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Bueno, vamos a revisarlo un poquito desde la parte teórica, ¿no? ¿Qué hacer para alcanzar el aprendizaje? Planteamiento que nos hacemos los maestros, ¿verdad? Y lo hacemos a través de las situaciones didácticas y de desarrollar las secuencias didácticas. Y estas secuencias tienen tres momentos importantes, que son las actividades de apertura o de inicio, las actividades de desarrollo y aprendizaje y las actividades de culminación o de cierre. Vamos a abordarlo un poquito más detenido, ¿sí? Previo a plantearnos una situación didáctica o una secuencia didáctica, debemos de tener muy claro cuáles son los aprendizajes que nosotros queremos alcanzar. Eso es lo fundamental antes de pensar en una situación didáctica. Déjenme les digo que yo soy de formación inicial, maestra de preescolar. Y no sé si les comentaba en el curso anterior, en la sesión anterior, que ese era uno de los grandes problemas que tenemos aún todavía, las maestras de preescolar. Desarrollamos actividades casi hasta por desarrollar actividades. Entonces somos maestras en desarrollar situaciones de aprendizaje, proyectos fabulosos hacemos con nuestros niños, pero la parte sustancial se nos olvida. La parte de los propósitos. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, primero, cuáles son los aprendizajes que deseo alcanzar y lo que yo tenga planteado como alcanzar, que realmente sea un aprendizaje a desarrollar en mis alumnos, ¿sí? Tenemos otro aspecto que debemos de tener muy claro, es ¿cuál es el problema que se está viviendo en el contexto inmediato del alumno? Primero, en lo más cercano a él. Ahorita con internet, muchachos, se está cuestionando en educación si realmente lo más importante es lo más cercano, porque a través de internet ya los alumnos se acercan a lo más lejano, ¿sí? A lo más lejano. O sea, internet
le ha dado otras posibilidades a nuestros alumnos. Entonces, ya no nada más es pensar en el contexto inmediato, sino también en ese contexto más lejano. Pero de nuevo volvemos a plantearnos. Me tiene que quedar muy claro, y yo creo que este sería otro de los puntos que tendría yo que agregar aquí, muy claro, la etapa de desarrollo en que se encuentra mi alumno y las posibilidades que dan para trabajar los planes y programas con esa edad de desarrollo que tiene el niño, ¿sí? O cronológica. Pero acuérdense que Piaget nos dice que hay variedad en el desarrollo de nuestros alumnos, que invariablemente todos los niños pasan por las mismas etapas de desarrollo y en la misma secuencia, ¿sí? Que el niño sensoriomotriz de la etapa sensoriomotriz no puede dar el brinco a operaciones concretas, ¿sí? Que el niño de preescolar que está en la etapa preoperatoria, simbólica, de imitación y demás, no puede pasar de un brinco a las operaciones formales, ¿sí? Que todos los niños pasan por estas etapas psicogenéticas y en el mismo orden, pero que se dan a diferente ritmo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, que hay niños que pueden estar a los 6 años y que no presentan las mismas características que un niño de 6 años en una comunidad rural, como en una comunidad urbana o de familia a familia, ¿no? Hay diferencias en los niños. Y más si hay alguna de tipo físico o de tipo psicológico, ¿no? Fisiológico. Entonces, hay esas diferencias que nosotros tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Entonces, es importante la edad de los niños y a qué grado estamos trabajando. Porque si yo estoy pensando en que también el niño reconozca un contexto lejano a él cuando el niño tiene 6, 7 años, pues va a ser muy difícil poder alcanzar el aprendizaje en el niño. ¿Sí me explico? Desarrollar estas habilidades, destrezas y conocimientos y demás. Porque si yo tengo a un niño de primer año, de segundo año, y quiero enseñarles un grupo étnico de otro continente, pues para el niño le va a ser muy ajeno. Entonces, ¿con qué partimos? Con lo más cercano a él. Lo más cercano es su yo, eso es lo más cercano, su cuerpo, ¿sí? Luego, su hogar, su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, y luego sus vecinos, donde vive, su colonia, su comunidad, luego su ciudad, luego su país, luego su continente y luego el mundo, ¿sí? Entonces, y esta parte pues está cuestionada ahorita por el uso de los medios de comunicación, pero aún sigue siendo primordial partir de lo más cercano del niño y tiene que ver con su contexto y tiene que ver también con su patrimonio, con esta herencia cultural que tiene el niño. Porque yo les decía la vez anterior, tenemos la capacidad de hablar, pero de hablar rarámuri, de hablar español, de hablar inglés, tiene que ver con mi contexto cultural en el que yo vivo y me desarrollo, ¿sí? Entonces, es muy importante su contexto cultural, el más cercano. Ok. Y es posible enfrentarnos a dos casos, básicamente les planteo yo aquí, antes de pensar
en qué situación didáctica y qué secuencia didáctica voy a desarrollar. Dos aspectos fundamentales para tomar en cuenta, ¿sí? El primer caso. Una situación, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me cambió? Una situación didáctica puede que me permita desarrollar varios aprendizajes y varias competencias. Una sola, ¿sí? Pati, ¿no ¿sí? estás compartiendo pantalla? ¿Estás en presentación? Sí. Ah, no, es que no le pusiste compartir. No, no me digas eso. Ya voy a terminar. ¿A poco sí? ¿De veras? Sí, sí, Ahí ya voy. cuando vi que dijiste aquí, dice, dije, caray. ¿Cómo? Válgame la Santísima, todavía estoy nerviosa, yo creo. Sí, sí, es Ándale, cierto. ya. Sí. Pero se estaba No, comprendiendo bien, Pati. híjole. Sí, ¿Sí? sí, no pasa nada. No se necesita mucho apoyo. Ok, perdone, una disculpa. Todavía ando turuleta. Bueno, ok. Bueno, déjenme ver. Ok. Estábamos viendo más el énfasis y eso es bien importante. Bueno, ok. Dijimos que 3 aspectos que tenemos que considerar previamente, antes de plantearnos la situación didáctica y la secuencia didáctica es tener muy claros los aprendizajes que yo quiero lograr, ¿sí? Primero. Y luego, tener muy claro cuál es el problema o la situación contextual, la más cercana que vive mi alumno en relación al patrimonio cultural. Y que es posible enfrentarnos a 2 situaciones. Hay 4, pero básicamente 2, las más importantes, ¿sí? Que quiero abordar con ustedes. El primero es que una situación didáctica me va a permitir desarrollar varios aprendizajes y varias competencias, ¿sí? Porque una situación didáctica es estratégica. No es una actividad que me va a permitir nada más desarrollar un aprendizaje en mis alumnos, sino que es tan rico la actividad que podemos desarrollar según nos la planteemos y según esa sensibilidad que también el maestro tenga para estar muy atento de esas oportunidades que se nos van a presentar, a lo mejor aún sin tenerlas planeadas, pero que no podemos desaprovechar los maestros. Alguna pregunta, una inquietud, un documento que encontró un alumno, algo que investigó, abre la posibilidad para desarrollar muchos más aprendizajes y competencias. Entonces nosotros tenemos que tener muy claros cuáles son los propósitos que debemos alcanzar en nuestros alumnos en ese grado, que es el que le va a abonar el perfil de egreso, para estar muy atentas y poder generar o aprovechar esa situación que se nos puede dar en el grupo para desarrollar más aprendizajes y más competencias, ¿sí? No es de manera, una actividad y un aprendizaje. No, pues es que si yo estoy viendo, por ejemplo, la herbolaria, las plantas, pues ahí yo veo la combinación, la química, yo veo física, yo veo matemáticas, veo español, cuando hacen un recetario, veo historia, ¿sí me explico? O sea, varias disciplinas y puedo alcanzar varios aprendizajes con mis alumnos. Muy bien. Entonces, la segunda situación que se nos presenta también es que una competencia y varios aprendizajes se pueden lograr en varias situaciones. Puede ser que se dé en una, pero también
si es muy compleja la competencia y los aprendizajes que yo quiero desarrollar en mis alumnos, se pueden trabajar en varias situaciones didácticas, no solamente en una. ¿Sí me explico? Porque a veces nos frustramos porque desarrollamos una situación didáctica y no alcanzo los aprendizajes que yo me había planteado. Entonces, muy válido es plantearnos otra situación didáctica y otras secuencias didácticas con mis alumnos para yo poder alcanzar la competencia o los aprendizajes. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, muy bien. Por lo tanto, no necesariamente una situación didáctica se aborda en una o 3 sesiones o 5 sesiones o depende de la complejidad de la competencia y de los aprendizajes esperados. Esto es que a veces yo he visto que se plantean una situación didáctica para un día. Puede ser, ¿no? Puede, pero, o sea, no nos cerramos a la posibilidad, pero es muy difícil que una situación didáctica ustedes la aborden en 2 o 3 o 4 sesiones. A veces lleva mucho más y depende de la complejidad del propio proyecto, de la complejidad de las competencias y de los aprendizajes que yo quiero alcanzar, ¿sí? Eso es lo que va determinando el ritmo de la situación didáctica y la forma en que se va a ir desarrollando. Bueno, pero ya hablamos de eso. ¿Qué se recomendaría? Plantearse primero las competencias y los aprendizajes esperados, ¿sí? Eso me tiene que quedar a mí muy claro cuáles voy a desarrollar o alcanzar primordialmente, porque puedo alcanzar otros aprendizajes, ¿eh? Pero primordialmente marcar cuál es la meta que yo quiero alcanzar, ¿sí? Y que todas las actividades que yo me planteé tengan un propósito directo con los aprendizajes esperados alcanzar. Porque no podemos desplegar actividades sin ton y son. Tienen que tener muy claro cuáles son los aprendizajes esperados alcanzar. Esto es centrar el proceso educativo en el alumno. Es centrar el proceso educativo en los aprendizajes del alumno. En la escuela tradicional centramos nuestro quehacer en el proceso de enseñanza y estamos muy preocupados en cómo le vamos a hacer y qué hacer, ¿sí? Pero aquí es en los aprendizajes de los alumnos. Casi nos borramos los maestros. Muy bien. Y ahora sí, ya hemos hablado que las situaciones y que una situación puede permitirme desarrollar muchos aprendizajes y que los aprendizajes los podemos alcanzar en varias situaciones didácticas, pero no hemos entrado de lleno a hablar qué son. ¿Alguien me ayuda? A leer, a explicar, a qué es lo que conciben ustedes, si están de acuerdo. Aquí les planteo algunas referencias de algunos autores, ¿no? Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué es una situación? Así con sus palabras. Es un... Bueno, ¿lo leo primero o digo? Sí, ajá, sí, como gustes. ¿Tienes una... otra opinión? Bueno, estaba pensando que es como una consecuencia. A ver, vamos. Una situación es un hecho o acontecimiento social o natural que ocurre en el entorno del estudiante. Se convierte en una situación didáctica cuando se usa con fines didácticos, es decir, lo traemos al aula para propiciar la construcción de aprendizajes
mediante actividades ordenadas y articuladas en una secuencia didáctica. Lo veía como una consecuencia de lo que estamos realizando. Algo que se da por lo que estamos realizando. Pero que se da como consecuencia, no que se dé en el momento, ¿no? Para ti es más a futuro que en el presente. Más inmediato. Más Es lo que está pasando en el momento. Ok, ajá, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que son actividades que, tal como lo vimos la vez pasada, que son secuenciales, o sea, que como un proceso que nos va a permitir alcanzar todo lo que usted nos acaba de decir, que son los aprendizajes, los propósitos, pero siempre vinculados a su contexto inmediato. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Déjenme les platico una anécdota que me sucedió con mis alumnos. Y a veces por no tener esa sensibilidad. Cuando yo primer año trabajé en una comunidad que les platico que yo les quería enseñar a los niños sembrar y nada, que resulta que ellos son los que me enseñaron a mí a sembrar. Estaba desarrollando en ese entonces no eran proyectos, eran centros de interés con los niños. Y estaba trabajando un centro de interés y no, pues yo ya está. Creo que era el camión de pasajeros, uno hacía todo el material, uno llevaba todo, uno hacía todo, pintaba, como loca nos ponían a los maestros a trabajar. Y entonces la supervisora nos había pedido que dentro de los planes y programas se estaba solicitando que en el aula hubiera una mascota. Entonces yo no hallaba qué llevar de mascota cuando los niños en su casa tienen 3 perros, 4 perros, y tienen ahí muchos animales domésticos, ¿no? Y yo decía, ¿qué les traigo? ¿Qué les llevaré? ¿Un gato, un perro? ¿Qué no? No, pues si veía en la comunidad que había muchas, ya sé. Y algo que yo pudiera mantener también, ¿verdad? Un perro Doberman para darle de comer esos animalotes. Pues entonces se me ocurrió un pececito. Y lo llevé. Y como yo por lo regular salía los fines de semana de la comunidad, sábados y domingos, hice un rol con los niños para que los niños se llevaran al pececito a su casa y lo cuidaran y le dieran de comer. Y los lunes muy temprano se traían al pececito. Entonces los niños llegaban, me daban los buenos días y le daban los buenos días al pez y de ellos nacía, ¿eh? Y entonces, pues estaban fascinados de ver al pez. Ahí es desierto, entonces los peces no los ven muy seguido. Y entonces estaban fascinados con Zacarías, se llamaba el pez. Ellos le pusieron el nombre, se llamaba Zacarías. Pues yo estaba ese día con mi centro de interés, pero en la mañana cuando llegamos, amaneció muerto el pez. Y yo, pues ahí lo hice para un lado y pobrecito, pues ya se murió. Bueno, luego les traigo otro, les dije yo. Y empezamos a trabajar y los niños no me ponían atención. No podían concentrarse porque estaban tristes por lo que le había pasado al pez. Y yo inconscientemente seguía trabajando y yo quería terminar mi centro de interés, que era el camión, creo. Y entonces, en eso me dicen los niños que si le pueden montar guardia al pez. Y yo, pues yo cómo, pues si yo tenía que terminar ese día el contenido y los niños querían montarle guardia. Y yo les decía que era montarles guardia. Y entonces los niños le hicieron un cajón chiquito al pez. Lo velaron al pez, ellos. Y luego lo sepultaron con todos los honores al pez, ellos. Y bueno, yo dije, ya lo sepultaron, van para adentro y ahora sí, vamos a seguirle, ¿verdad? Con lo mío. Pues no,
me pidieron montarle guardia al pez. Entonces salían los niños a montarle guardia al pez. Y yo fui insensible en ese momento. Cuando surge una situación que yo la pude haber canalizado en una situación didáctica. ¿Sí me explico? Porque había una gran riqueza para trabajar con los niños desde las costumbres, desde sus emociones, todo. Y los abandoné prácticamente. No aproveché una situación que pude haberla yo capitalizado en una situación didáctica para mis alumnos. Explico. A veces los intereses andan por un lado de nuestros alumnos y nuestros intereses como maestros apegados a los planes y programas andan por otro lado. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy sensibles de lo que está aconteciendo en la vida de nuestros alumnos y en la vida, en la cotidianidad, en la localidad, ¿sí? Esto de la pandemia, por ejemplo, que está aconteciendo, pues es una situación que nosotros los maestros la podemos capitalizar como una situación didáctica. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay ahorita en el debate? ¿Me pongo o no me pongo la vacuna? Es una situación que nosotros la podemos capitalizar como una situación didáctica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno. Esa es una situación, es un hecho, un acontecimiento social natural que ocurre en el entorno del estudiante y que nosotros tenemos que ser muy sensibles para poderlo retomar dentro del aula y que sea un punto de partida para poder trabajar los demás contenidos que uno quiera, ¿no? Pero es importante esto, porque esto es lo que se apega a la realidad, porque sucede en la realidad y en un contexto cercano para los alumnos. Y yo a la distancia digo, qué insensible fui cuando ahí estaba un momento riquísimo para desarrollar aprendizajes en mis alumnos y no lo aproveché. No lo aproveché, pero ellos aún y a pesar de mí, les ganó esta parte emocional y llevaron el duelo, vivieron el duelo como culturalmente lo habían aprendido de sus padres, de su familia, desde su comunidad, ¿sí? Así es como lo vivieron los niños con ese pececito que estaban muy encariñados. Bueno, eso es un ejemplo que siempre les platico a mis alumnos de que todavía me arrepiento, que insensible fui. Bueno, muy bien. Esa es una situación. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Por qué no puedo avanzar? Va. Bueno, entonces, ¿qué es una situación didáctica? Ahorita ya vimos que era una situación, un hecho, acontecimiento natural, histórico, social que se da en el entorno del maestro, del alumno, de la escuela, de la comunidad, ¿sí? Pero ¿cuándo la convierto en una situación didáctica? La situación didáctica es el escenario de aprendizaje, la excusa o el conjunto de actividades que articuladas entre sí proporcionan que los y las estudiantes desarrollen la competencia. Efectivamente, es una gran excusa, es un pretexto para poder yo enganchar la atención, la motivación, el interés de mis alumnos. Sí, porque no puedo hablar yo de situaciones lejanas cuando está un camión aquí pasando con el escape abierto y que no me deja concentrarme. No puedo yo hablarles de un contenido lejano a mis alumnos cuando lo que está aconteciendo cercano a ellos y que los jala emocionalmente, que los jala hasta físicamente, fisiológicamente. Yo no soy sensible para
para retomarlo, ¿sí? En dicha situación se lleva a cabo una interacción entre todos los y las participantes, incluidos el docente, quien además supervisa que se adquieran los contenidos dispuestos. Esta parte es muy importante porque el maestro no es un igual a los demás dentro de la situación didáctica, ¿sí? También con responsabilidades, con compromisos y con trabajo al interior del trabajo de grupo, ¿sí? También el maestro debe de colaborar, participar, hablar, aclarar. También es quien va centrando, pero tiene una gran responsabilidad dentro del desarrollo de la situación didáctica, ¿sí? Muy bien. Otros aspectos, otros autores dicen que la secuencia didáctica es la serie de actividades que articuladas entre sí en una situación didáctica, la redundancia, desarrollan la competencia del estudiante, ¿sí? Está articulada para poder desarrollar una competencia. Se caracterizan porque tienen un principio y un fin. Son antecedentes o consecuentes. Las actividades, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias psicopedagógicas, las estrategias surgen en el plano militar, en la milicia. De ahí viene inicialmente esta postura de estrategia. Y estrategia no es una actividad ni nada más un método o un propósito, ¿no? Es una serie de procedimientos que me van a ayudar a vulnerar algún problema o que le ayudaba a la milicia a vulnerar un problema, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo de ejemplo también a mis alumnos que vean la película de Troya, porque ahí es una estrategia militar que utilizaron. Y una estrategia militar no era nada más llegar y atacar a Troya, ¿no? Los griegos. No era nada más mandar por delante a los arqueros, ¿no? Fue una serie de acciones que tuvieron que tomar para poder entrar a Troya, porque ya tenían meses sitiando a las ciudades que habían desarrollado, ninguna les había llevado a apoderarse o a introducirse a Troya, ¿no? Entonces tomaron una serie de acciones, desplegaron toda una estrategia para poder entrar, desde simular que habían abandonado las playas, ¿no? Que habían retirado todos los barcos y que por una enfermedad infecciosa y dejaron ahí 2 que 3 muertos en la playa para retirarse y escondieron los barcos para que los troyanos salieran y creyeran que ya no había nadie y que se habían retirado y que se habían retirado por una infección, ¿no? Entonces, fueron una serie de acciones y primero hicieron una y luego hicieron otra y luego no metieron primero al caballo y luego escondieron los barcos, ¿no? O sea, tiene una secuencia lógica y consistente entre una actividad y otra. ¿Por qué varias actividades en una estrategia? Pues porque para lograr una competencia tiene muchos dominios y estos son el que aprenda a aprender, el que aprenda a hacer, el que aprenda a hacer con H y el que aprenda a convivir. Entonces no es fácil alcanzarse con una acción entonces es muy compleja y en esa medida las estrategias también son complejas en el desarrollo de una serie
de actividades o de procedimientos, ¿sí? Tiene un principio y tiene un fin, y como les decía ahorita, tiene un antecedente y un consecuente. Yo tengo que pensar qué tengo que hacer primero para alcanzar a la mejor una actividad, ¿no? O para desarrollar una actividad tengo que hacer 2, 3 actividades antes previas a esa actividad, ¿sí? No estoy pensando, bueno, hoy pinten, mañana recorten, hoy, no, pues busquen en internet. No, a ver, vayan a entrevistar a alguien, ¿no? Y a ver qué sale y juntamos todo. No, ese no es un proyecto. Un proyecto es pensar muy bien cuál es la secuencia de actividades que yo voy a desplegar. Ok. Aquí, muy importante la creatividad y la autonomía, ¿eh? Tanto la creatividad de sus alumnos como la creatividad del propio docente. No tengan miedo. De verdad que cuando uno suelta la batuta y se la deja a los alumnos, uno a veces tiene hasta miedo de lo que pueda resultar. Pero yo les quiero decir que hay grandes satisfacciones cuando somos capaces de dejar que el alumno proponga, que el alumno sea propositivo, pero sobre todo dejarlo que sea creativo, ¿sí? Fundamental. Que debemos de en el momento de diseñar una situación didáctica hay varios criterios que son fundamentales, ¿sí? Primero, yo tengo que pensar en nombrar mi situación didáctica, darle un nombre, pensar en algo atractivo. Pero este nombre también tiene que ver mucho con el grado académico que estoy atendiendo, la edad del niño, los intereses. Sí, no voy a poner, por ejemplo, en la universidad una materia que diga una situación didáctica, pues no sé, el desfile de las letras de Cricri. ¿Sí me explico? O sea, hay que tener un poquito de ese sentido común que no es tan común, pero que luego, y también dejar a los alumnos, ¿no? Que ellos los denominen cómo le podemos nombrar, porque si la situación didáctica, la secuencia didáctica que nos vamos a plantear como estrategia surge de una situación y la capitalizamos como una situación didáctica, pues es hablado con nuestros alumnos y ellos mismos pueden denominar cómo quieren llamar a su proyecto o a su situación didáctica, ¿no? Para desarrollarlo. De verdad que dejarles a ellos parte de este diseño. Nosotros como maestros tenemos muy claro cuáles son los aprendizajes que queremos alcanzar, pero el cómo lo podemos alcanzar también podemos dejárselos a ellos un poco, ¿no? Soltarlo. A veces se nos dificulta muchísimo. Bueno, entonces tiene que ser un título, que lo identifique a la situación didáctica, al proyecto, y que los alumnos también se motiven con ese nombre, ¿no? Por ejemplo, pues ahora de la vacuna, les digo, vacuna sí, vacuna no, no sé, o sea, hay tantos problemas ahorita sociales que podemos ver nada más en lo que los muchachos ven en internet, que muy claro, ¿no? Hasta el título de la situación didáctica. Y que esto nos lleve al alumno a un conflicto cognitivo. Si no llevamos al alumno a un plano de preguntarse cognitivamente, de cuestionarse, si ya está resuelto, pierde el interés para nuestros alumnos, ¿sí? Si ya lo conocen o ya está dado y es un tema que ya abordaron, que no es novedoso, que no está permeándose ahorita en su medio,
pues entonces no le va a provocar ningún conflicto cognitivo a nuestros alumnos, ¿no? Ahorita está, por ejemplo, o estuvo, por ejemplo, lo de los inmigrantes, ¿no? Centroamericanos y bueno, preguntarnos, ¿no? Que lleguen, que no lleguen, vienen de otras latitudes, otra cultura, irrumpen con nuestra cultura, o sea, todas estas preguntas que podemos plantearnos con nuestros alumnos. Pero es un pretexto para poder desarrollar, ¿sí? Lo que comentábamos ahorita, la situación didáctica 100% debe vincularse a la vida real de nuestros alumnos. Que ellos sepan que sí existe, que es palpable, tangible, intangible, pero que está ahí, ¿sí? Y que debe de ser muy cercano a ellos. Por eso nosotros también tenemos que ser muy atentos a lo que hablan entre ellos, a lo que dialogan, a lo que les mueve, hasta pararnos, si son niños, hasta pararnos en el recreo y estar ahí atentos escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? Y bueno, pues esa situación que viven, capitalizarlo. Y más ahorita con internet, hay muchísimas situaciones, muchos hechos que están ahí y que nosotros tenemos que ser sensibles. Bueno, y algo importante es escoger esa situación didáctica que involucre varias áreas de conocimiento, varias temáticas, varios aspectos, varios ámbitos, varios campos, varias disciplinas y sobre todo estos temas de patrimonio cultural, ¿sí? Porque en la vida no se ve de manera separada, ¿no? No se ve matemáticas, español, ¿no? Se ve de manera integral. Lo hemos separado con fines científicos o con fines didácticos, ¿no? Pero en la vida real se presenta como un todo a nuestros alumnos. Otras consideraciones para las secuencias didácticas es que estos temas los tengamos afines a los ejes temáticos y a los subtemas de patrimonio cultural para abordarlos como patrimonio cultural. ¿Sí? Que se ubiquen también las asignaturas, áreas y ámbitos de los programas de educación primaria y lo que les he comentado desde un principio, siempre ubicar los aprendizajes esperados en relación a la temática. Bien importante, aprendizajes por delante. No desarrollar proyectos por desarrollar proyectos, porque les digo, estos fueron uno de los grandes errores del programa de preescolar que tuvimos las maestras de preescolar hace muchos años. Entonces hacíamos maravillas de actividades, pero ¿para qué las hacíamos? Pues no sabíamos ni para acá. ¿Para qué? Y luego todavía evaluábamos las actividades, no evaluábamos los aprendizajes que se habían alcanzado en nuestros alumnos, ¿sí? Ok. Muy bien. Otra consideración es el tiempo que se requiere para desarrollar el tema o para desarrollar la secuencia o para alcanzar los aprendizajes. Ahorita hablábamos un poquito de los tiempos, ¿no? No se angustien si se llevan 2, 3, 4, 5 sesiones. Aquí lo importante es alcanzar el aprendizaje y no son fáciles de alcanzar. Entonces, el tiempo también se redimensiona muy diferente cuando es en un enfoque por competencias y por aprendizajes esperados. Valorar los recursos didácticos más apropiados para lograr los aprendizajes esperados. ¿Cuáles serían los recursos didácticos más importantes que nosotros podemos plantearnos en esta propuesta que tenemos? ¿Cuáles son esos recursos didácticos? Pues ya sabemos que tenemos internet, que sí, o sea,
todos esos recursos, pero tenemos recursos didácticos desde la perspectiva de patrimonio cultural muy importantes que podemos capitalizar también. ¿Cuáles pueden ser desde el enfoque de patrimonio cultural? Objetos que puedan tener los niños en casa, en sus familias. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo cuáles pueden ser? He visto Pues, como... por ejemplo, algún traje típico que tengan o alguna escultura de las que luego venden de obsequio, pero que representan algún monumento importante o alguna estructura pues, que sea parte del patrimonio. Así es. Un museo, un camino, un árbol, una planta. Todo se convierte en recurso didáctico para nosotros, ¿sí? Todo. ¿Sí? Recurso didáctico es muy diferente a la evidencia, ¿eh? Ahí no hay que confundirnos porque me ha tocado en algunos cursos que los maestros, luego cuando no tenemos todavía no conocemos este enfoque, ustedes sí ya lo tienen más trabajado, había así como que confusión en que si el recurso era una evidencia, no. El recurso didáctico es aquel que planea el maestro, ¿sí? Para el apoyo en el desarrollo de las actividades. Desde una lectura, desde un video, desde un objeto, desde un utensilio, un vestido típico, una maleta antigua, o sea, todo se convierte en recurso didáctico, ¿sí? Un molino, un río, todo es un recurso didáctico desde la perspectiva de patrimonio cultural, ¿sí? Y bueno, pues estos recursos tienen que tener una pertinencia dentro de las actividades para el logro de los aprendizajes esperados. Pero también estas actividades tienen un orden, como los habíamos comentado ahorita, ¿sí? Un consecuente, un antecedente, y pues son tres momentos importantes. Las actividades de entrada, de inicio, que tendríamos que plantearnos y que básicamente, muchachos, tiene que ver estas actividades de inicio desde una perspectiva constructivista y por lo tanto una perspectiva de significado para los alumnos. Y Ausubel era muy claro cuando él decía, el nuevo conocimiento tiene que ser con los conocimientos que el niño tiene. Pero esto no lo vamos a saber a través de una bola de cristal, ¿sí? Los conocimientos que el niño tiene en relación a un contenido. Estos los vamos a conocer a través de un diagnóstico inicial con nuestros alumnos. De entrada, ¿no? Desde que ya estamos pensando en la situación didáctica, tenemos que estar pensando cuáles son los aprendizajes, fíjense, en dos sentidos, ¿no? Los aprendizajes previos de mis alumnos, en relación a su desarrollo y en relación al contenido del propio patrimonio cultural o de las disciplinas, de los campos o de los ámbitos de los planes y programas que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en actividades de inicio para conocer qué conoce, qué sabe hacer, qué ha hecho, qué experiencias ha tenido mi alumno en relación a esa temática y a los propios aprendizajes, ¿sí? Pero les digo, esto no lo vamos a saber con una bola de cristal. Tenemos que
a hacer un buen diagnóstico con nuestros alumnos y hay varias actividades que podemos plantearnos, actividades de diagnóstico para mis alumnos. En la mayoría de las estrategias que yo leo de algunos compañeros, ponen de inicio un video o un PowerPoint donde el maestro va a explicar cuáles son los monumentos de la comunidad. Y entonces yo les cuestiono a mis maestros, ¿esa actividad te permite hacer un diagnóstico con tus alumnos? Sí, porque después de que les voy a pasar el video, yo les voy a preguntar cuál de estos conocen. Y entonces los llevo a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar hasta que se dan cuenta de que ya les estás dando la información por delante a tus alumnos y eso no te va a permitir hacer un diagnóstico. Un diagnóstico es partir de ellos, de lo que ellos conocen y saben, porque si tú ya les pasas un video, les dices que busquen unas lecturas, que busquen información y luego vengan y luego yo quiero hacer un diagnóstico de lo que saben, no, pues voy a hacer un diagnóstico de lo que encontraron, ¿no? Pero no de lo que saben. Ellos, los niños, por ejemplo, los más pequeños dicen, no, sí, yo sí fui porque mi papá me llevó y yo lo conozco porque mi mamá todos los días pasamos por ahí porque está cerca del trabajo de mi mamá, ¿no? Porque sí, ellos van diciendo qué es lo que conocen, si han ido, si han tenido un acercamiento, si es de comida, si qué es lo que hacen en su casa, qué es lo que comen, ¿no? Pero si primero los ponemos a hacer, buscar información, eso ya me va a contaminar y ya no me va a permitir hacer un diagnóstico de qué es lo que conocen o saben mis alumnos, ¿sí? Un diagnóstico es una lluvia de ideas donde ellos me digan qué es lo que conocen de tal o cual tema. Otras actividades, ¿sí? Que no me contaminen ya al alumno. Y si yo empiezo exponiendo, pues ya empecé más que mal, ¿no? La exposición es, sí, ¿no? Se puede poner como una actividad, pero sería la última de las últimas que yo dejaría y no hagan lo que yo estoy haciendo ahorita. Bueno, muy bien. Entonces, es empezar por lo que ellos saben y la finalidad es activar la atención, poder establecer ahí con ellos el propósito, darles a conocer qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar y que ellos lo enriquezcan también, ¿no? Siempre va a ser una propuesta a mis alumnos, no es lo determinado. Incrementar el interés y la motivación, dar una visión preliminar del tema o del contenido, conocer los criterios de evaluación. También ahí yo les voy a decir a mis alumnos cómo van a ser evaluados, qué aprendizajes vamos a alcanzar y cómo van a ser evaluados y rescatar principalmente esos conocimientos previos. Todos conocemos algo de algo. Ninguno estamos en blanco. De alguna manera lo hemos vivido, ¿sí? Esas serían las actividades de entrada y eso serían el propósito. Las actividades de desarrollo son en sí ya el cuerpo de la estrategia, ¿sí? Ahí ya, a partir de esos conocimientos previos, yo también en ese momento, reoriento mi estrategia para poder buscar estos conocimientos, buscar las actividades en las cuales mis alumnos busquen los nuevos conocimientos y se enganchen con esos conocimientos previos que ellos ya tienen, ¿sí? No, aquí sí no es nada sencilla la tarea. Si queremos de veras ser muy, muy constructivistas, ¿no? Y que lo que los alumnos aprendan sea significativo para ellos. Aquí hay que mantener la atención permanente con mis alumnos.
también es muy difícil cuando no están motivados, cuando las actividades no son relevantes para ellos, pierden el interés fácil, o sobre todo cuando ellos no son partícipes en esta planeación, también ellos se desmotivan, ¿sí? Aquí es donde utilizamos no nada más las estrategias de aprendizaje de nuestros alumnos, sino también podemos utilizar estrategias de enseñanza, pero estarían muy restringidas en este enfoque las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Y aquí es donde también hay que hacer, llevar mucho a mi alumno a que aprendan a hacer, mucho de elaborar, de construir, de fabricar, actividades muy, muy prácticas también para ellos, ¿no? Y este autor dice que el retroalimentar, aunque esta parte de la retroalimentación yo la dejaría más para las actividades de cierre. Siempre hay que plantearnos actividades de cierre. Ahorita lo va a trabajar esta parte Lore, de la parte de la evaluación. Y la evaluación va de la mano con todo el proceso, ¿sí? Desde el diagnóstico, ya es una evaluación. Todas las actividades de desarrollo es una evaluación. Todas las actividades de cierre son evaluación. Pero principalmente las actividades de cierre nos permiten precisamente eso. En este punto del desarrollo de las actividades, todavía estamos a tiempo de dar una retroalimentación en lo que nosotros podamos detectar en nuestros alumnos, ¿sí? Lo que nosotros podamos evaluar en nuestros alumnos. Y son actividades o es una actividad que cierra esta secuencia didáctica y que le pone la cereza al pastel a nuestra situación didáctica, ¿no? Y va muy vinculado esta actividad de cierre con los planteamientos que nos hacemos como situación didáctica. Aquí el alumno 100% nos demuestra lo aprendido y tenemos que ser muy creativos, selectivos de la actividad que verdaderamente me permita. O sea, no podemos plantearnos una situación didáctica y una secuencia y venir y terminar con otra actividad que desvinculada, que nada tiene que ver, ¿eh? Porque también lo hemos visto. Es más, muchas de las actividades de desarrollo vienen y le abonan a la actividad de cierre, ¿sí? Por ejemplo, nosotros mucho en maestría, tenemos algunas actividades de cierre, ¿no? Con nuestros alumnos en plenarias. Las plenarias son muy, muy, muy comunes, pero porque es nivel maestría, a lo mejor por eso ya es una práctica mucho de la plenaria, pero por ejemplo en los niños de preescolar o en los niños de primaria, cuando se desarrollan proyectos, una actividad de cierre, por ejemplo, es ver a los niños cuando, por ejemplo, quien vaya a montar un museo, por ahí vimos una estrategia de montar un museo en su aula. Una actividad de cierre, por ejemplo, es que el niño les dé el recorrido por el museo y les explique, ¿no? Estas partes y lo que contiene, las secciones y todas las explicaciones de los objetos que están ahí en el resguardo del museo, si el museo es interactivo. Cuando el niño da estas explicaciones en el recorrido, eso es una actividad de cierre, ¿no? Porque ustedes pueden evaluar ahí los aprendizajes del niño. Todo lo que se trabajó para que los niños montaran el museo. Esa es una actividad de cierre, ¿no? Muy bien. No lo voy a poner a dibujar un
los objetos que están en el museo, pues no me permite, por ejemplo, ver los aprendizajes del niño. Pero si el niño hace ese recorrido con la gente que bucee, otros alumnos, otros maestros de la escuela que vayan a ver el museo y el niño les explica, pues esa es una actividad de cierre y perfectamente pueden ver, evaluar ahí los aprendizajes de los niños. Entonces, en este enfoque, por competencias y sobre todo de patrimonio cultural, las actividades no se desvinculan de la evaluación. El proceso no está desvinculado de la evaluación, es más, están entretejidos evaluación y actividades. Es una sola actividad, se podría decir, ¿sí? La evaluación y el desarrollo de las actividades. No hay momentos especiales o no, o sea, aparte, voy a hacer actividad acá aparte de la situación para ver si el niño aprendió. Voy a aplicarle un examen a ver si el niño aprendió. No, no es una actividad aparte. Está intrínseca dentro del desarrollo del desarrollo de la actividad. Bueno, esta parte de con qué, que ya lo abordamos, ya no lo desarrollé aquí, que son los recursos didácticos, porque ya los platicamos de alguna manera, es todo los elementos que tenemos de patrimonio cultural y que capitalizamos como recursos didácticos para el desarrollo de los contenidos y el alcance de los aprendizajes en los alumnos, ¿sí? Bueno, esto sería un ejemplo. Este lo desarrollé yo en una especialidad que estamos diseñando ahorita. Es una especialidad en discapacidad visual y más o menos, ¿no? Muy sencillo, una situación didáctica y una secuencia de actividades para que ustedes se den una idea de cómo lo planteé. Vimos ahorita ya algunas estrategias y quienes ya desarrollaron secuencias de actividades y establecieron sus situaciones didácticas. Y muy bien, muy bien, las felicito. Muy bien, sus planteamientos van muy bien. Esta es una situación didáctica. El alumno organizará una asamblea ficticia, porque también puede ser una situación didáctica, puede ser real o ficticia, ¿sí? Hay estos dos momentos, pero no porque sea ficticia, no está descontextualizada. No, puede ser contextualizada. Lo que pasa es que cuando nosotros decidimos que sea una situación ficticia, es porque no se puede dar, no hay condiciones para que se dé en la realidad, ¿sí? A lo mejor una dramatización es una situación didáctica, a lo mejor puede ser una situación didáctica ficticia, ¿no? Porque no está ahí el papá, no está ahí la mamá, no está ahí los hermanos, no está ahí el alcalde para participar, ¿no? Pero puede ser una situación ficticia. Esta es una ficticia, es una asamblea de la Cámara Legislativa con diputados federales por las diferentes fracciones de los partidos políticos en la cual participará para discutir y debatir la aprobación o rechazo de las iniciativas de ley en materia de educación especial y en particular a personas con discapacidad visual, ¿sí? Esta es una situación didáctica. ¿Por qué es ficticia? Pues porque mis alumnos no son los diputados, ¿no? No pueden ir a la Cámara de Diputados a hacer esta asamblea. Bueno, de inicio, las actividades de inicio. El alumno indagará, válgame Dios, ya me salí. Ya me perdí. Espérenme tantito, ya no sé qué hice.
El alumno indagará en distintos medios y fuentes la legislación que rige actualmente a nivel nacional, estatal y municipal para la atención a personas con discapacidad y en especial la visual, así como los elementos que le dieron origen y los documentos que lo sustentaron. Elaborar una línea de tiempo que le permitirá organizar conceptualmente la evolución legislativa y ubicar cronológicamente los elementos que provocaron dichos cambios. Aquí, esta es, creo que era como la segunda o la tercera situación didáctica. Por eso no puse actividades de diagnóstico, porque ya tenía la situación didáctica anterior. Me había permitido establecer el diagnóstico. Eso también es válido, porque la situación didáctica estaba muy ligada a esta situación didáctica. ¿Sí me explico? Ya aquí ya no lo planteé porque ya tenía ese diagnóstico de los conocimientos previos de mis alumnos con otra actividad anterior en otra situación didáctica. La de desarrollo. En plenaria, cada alumno presentará al grupo la información y los documentos recopilados, discutirá su contenido, analizando la relevancia, pertinencia y impacto de cada documento, intercambiará con ellos información y material. Otra actividad, intercambiará con sus compañeros la información, material y los documentos digitales recabados, compilando los más sobresalientes que dan sustento legislativo. De forma grupal los documentos nacionales, por equipos o individuales los documentos estatales y por equipos o individual la legislación que tenga el municipio. Conformarán un compendio digital con la normatividad vigente. Investigarán cómo es el proceso para legislar y aprobar o bien derogar una ley, la función del Ejecutivo y de los diputados dentro de este proceso. Y las actividades de cierre, otra vez. Bueno, los alumnos organizarán un debate legislativo tomando el rol como diputados de la Cámara. Entonces, esta es más o menos una situación didáctica y una secuencia de actividades, ¿sí? Esto se los voy a mandar. Esto nada más es un ejemplo, pero ahí podemos desarrollar tantas situaciones didácticas y secuencia de actividades como situaciones, circunstancias, alumnos, temas y aprendizajes que nosotros quieran lograr dentro de un programa. No importa el nivel o la modalidad educativa o el ámbito educativo en el cual estemos pensando desarrollarlos. Porque se puede desarrollar en la educación formal y en la educación no formal también. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, muchachas y muchachos? Como siempre, les mando el material, para que lo tengan ustedes de apoyo. ¿Alguna duda? ¿Algo que se me haya pasado? ¿Algún comentario? ¿No? Nada, Jessie. Jazmín. ¿No? Silvia, Ana. Maribel, no. Bueno. Yo, maestra, Sí, Ángela, aprovechar, a ver si les escucho mucho ruido, maestra, porque voy andando, pero mire, de la actividad que yo quise como desarrollar pues sí, desarrollar, fue una que usted una vez me había comentado que era sobre los frontones, que era del juego de rebote que hay en Valle de Allende, que es pues sí, entonces pues sí, como maestra de educación física pues no he ejercido más que mis prácticas, entonces elegí esa actividad, pero no, bueno, ahorita que ya la estoy escuchando, pues ya estoy aquí tomando mis notas, no me está quedando más claro para
para realizar la actividad, pero igual sí, como no la envié muy tarde, yo creo, no recibí retroalimentación. Entonces no sé si usted me pudiera orientar o decirme si está bien o si elegiría otra. Sí, sí, precisamente la tuya es la que nos quedó nada más ahí pendientita, Ángela, de revisar tu estrategia. Ahorita, en lo más pronto posible, la revisamos y te enviamos, como no, con todo gusto los comentarios. Igual y no la terminé porque había cosas que no sabía, pero ahora ya que ya la escuché a usted, maestra, creo que ya me tengo que poner a rehacerla, pero sí le agradecería si la van viendo, pues igual recibir algunos comentarios. Acuérdense que las estrategias didácticas, las estrategias psicopedagógicas, pues Dios propone, y luego ¿qué? ¿Cómo va? Dios propone, y uno dispone, ¿cómo? Oh, sí, llegan los alumnos y todos nos descomponen porque ellos son los que tienen la última palabra y hay que rediseñarla, ¿no? No están acabadas, son propuestas. Yo siempre he pensado que una estrategia la diseñamos nosotros, los maestros, porque es la intención, tenemos la intención y somos los que tomamos en una primera instancia las decisiones, pero quienes les dan el toque son los alumnos. Entonces, es un ir y venir. Cuando tú estás diseñando una estrategia, es un ir y venir, o sea, no está acabado, ¿no? Siempre la estamos tratando de perfeccionar, pero no hay nada perfectible. Entonces, sí, y la vuelves a revisar y yo sé que le vas a volver a hacer cambios y ahorita vas a escuchar a Lore con lo que es evaluación y también la vas a repensar la estrategia, ¿no? La vas a repensar. Y todavía la van a presentar y la van a repensar. Así es. Muy bien. Sí, muy bien, maestra, pues gracias. Muy bien. Pues por mi parte, Lore, espero no haber abusado mucho. Y te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. No, está bien. Creo que sí acabamos con el tiempo que nos queda. Y igual es un tema que ustedes como profesores pues ya manejan muy bien, ¿verdad? O sea, la evaluación docente es algo muy importante en su quehacer diario, ¿verdad? Entonces, pues simplemente vamos aquí como a aterrizar cómo es que ustedes van a evaluar ahora sí todo el trabajo que ustedes decidieron encargarles a los chicos o realizar con los chicos durante pues su estrategia didáctica. Entonces, también al pensar cómo evaluar nos ayuda a definir un poquito las evidencias, ¿sí? Porque no vale la pena encargarle algo al muchacho si no lo voy a poder evaluar, así de simple. O sea, si no hay una manera de evaluarlo, si no hay una manera de observar el desempeño del alumno, ni se lo encargues. Sí, es tiempo de OQIS para el alumno, es tiempo de OQIS para ti, profesor, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, tenemos que plantearnos cómo lo voy a evaluar para seleccionar o elegir mejor mis evidencias y las actividades que le vamos a poner a los estudiantes. Entonces, aquí bueno, vamos a ver lo que es la evaluación, que es un paso súper clave en todas nuestras, ahora sí, en todo nuestro diseño, ¿verdad? De nuestro curso, de nuestras estrategias, de nuestras actividades, etcétera. Entonces, la evaluación siempre va a ser y ha sido un proceso continuo, ¿verdad? Y es un proceso personalizado. Lo tenemos que hacer con cada uno de nuestros alumnos. Muy bien, porque la evaluación nos permite conocer ahora sí la evolución del alumno dentro del esquema que traemos. Yo sé que tal vez ahorita en cuestiones digitales es muy difícil hacer esto de manera personalizada, sobre todo si no se conectan a clase, etcétera. Pero la evaluación nos ayuda, ¿verdad? Ya sea a reforzar a ciertos alumnos o bien si vemos que no se están alcanzando los objetivos planteados o pues ver cómo hago yo, profesor, para hacerlo, ¿no? O sea, si veo que sí es un alumno, si es de manera generalizada, etcétera. Entonces, la evaluación, al final de cuentas, es una herramienta que nos permite a nosotros docentes tomar decisiones, ¿sí? Pedagógicas. ¿Por qué? Para mejorar el desempeño del estudiante. Estamos aquí por y para el estudiante, para que él aprenda. Entonces, si vemos que no está aprendiendo, pues algo tenemos que hacer,
¿sí? Entonces, la evaluación nos ayuda a nosotros profesores, número uno, comunicar objetivos y bien reflexionar y comprobar la eficiencia de esos métodos que nosotros estamos seleccionando, la eficiencia de esas estrategias que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Que estamos utilizando. Entonces, como profesor es eso, plasmar los objetivos y corroborar, ¿verdad?, que mis técnicas son adecuadas para mi grupo. Y como nos decía la maestra Patti, o sea, a veces mis técnicas no están funcionando, mis estrategias no están funcionando. ¿Por qué? Porque en la evaluación yo estoy viendo que no hay un desempeño del estudiante y nos ha pasado a veces, pero si es la misma estrategia que utilicé el año pasado y tenemos que, las generaciones cambian, o sea, a veces vienen muy digitales los niños, a veces vienen muy introvertidos, a veces muy extrovertidos, a veces, híjola, y tienen diferentes capacidades de aprendizaje. Entonces, a veces eso nos obliga a nosotros profesores a cambiar nuestras técnicas, ¿sí? Y nuestros procesos. Y para el alumno, la evaluación tiene que ser una motivación positiva. He aquí a veces, como que el tabú, ¿no? A veces el alumno ve la evaluación como algo malo. Chin, ya van a entregar boletas, ¿sí? O, ay, me van a revisar, o tengo examen, o la maestra me puso una mala calificación en mi trabajo. Y no, o sea, el alumno tiene que ver la evaluación como un proceso formativo, sí, un reconocimiento del esfuerzo que está haciendo y una manera de consolidar sus aprendizaje. ¿Y cómo vamos a lograr esto? A través de la retroalimentación. De nada le sirve al alumno un trabajo con un número. Si el alumno no sabe, ¿sí?, qué es lo que le está originando esa calificación o ese número, ¿sí? Por eso es importante la retroalimentación. Y siempre, ¿verdad?, cuidándola, sobre todo ustedes que manejan niños pequeños, niños de primaria, ¿verdad? Pues hay que ser muy claros de que, vas muy bien en esto y esto, tal vez si trabajas un poquito más en esto, pudieras tener, ver esto más, de una manera mejor. Entonces, que el niño no se sienta atacado por una evaluación, al contrario, hay que motivarlo a que él busque las evaluaciones para que él tenga un crecimiento personal. Y bueno, un proceso de evaluación siempre va a implicar recoger información. Eso es lo que nosotros estamos haciendo como profesores, ir recogiendo información que me va a permitir evaluar cómo va evolucionando ese alumno, ¿sí? Discernir cómo va evolucionando y cómo podemos recoger esa información a través de la observación, a través de pruebas o exámenes, a través de tareas, ¿verdad?, que yo le reviso al alumno, entrevistando al alumno. Sí, yo sé que tal vez esta última técnica, no sé si la utilizan mucho en primaria, en profesional y posgrado sí se utiliza mucho la entrevista y los exámenes argumentativos, ¿sí? Pero también son una buena opción y una buena estrategia para ver, sobre todo en la cuestión de competencias. Entrevistar al alumno, pues sí me da mucha información, ¿verdad? Que a veces está escondida en un examen, que a veces no puedo ver en una tarea o en una actividad. ¿Y qué consideraciones deben de tomar ustedes al momento de la evaluación? Bueno, número uno, pues tenemos que tomar en cuenta todos los aprendizajes esperados. Por eso ustedes plasmaron propósitos, plasmaron aprendizajes esperados. ¿Por qué? Porque yo debo de contar con una herramienta o un instrumento que me permita evaluar eso. Por cada aprendizaje, por cada propósito, yo necesito un instrumento. Un instrumento puede abarcar pues, varios aprendizajes, pero debe estar el instrumento ahí presente. Si les digo, no pongan nada si va a quedar al aire. Y esta evaluación debe permitir la reflexión, o sea, debe permitir una reflexión, debe permitir observación, análisis y un pensamiento crítico. Al final de cuentas, es la retroalimentación. Me debe permitir retroalimentar a mi alumno. Entonces aquí ya nacen las estrategias de evaluación. Una estrategia de evaluación ahora sí que es todo el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utilizó para valorar el aprendizaje del alumno. Se entiende por método, pues ahora sí que al proceso, ¿no? Y al diseño de esa estrategia de evaluación. La técnica, fíjense bien, es esa actividad específica que va a realizar el alumno, ¿sí? Que es lo que yo voy a observar cómo es que está aprendiendo. Entonces, el método es mío, profesor, o sea, el método es mi diseño completo. La técnica es del alumno, que le estoy poniendo yo, profesor, a realizar al alumno
para que me demuestre su aprendizaje, que son prácticamente las evidencias o las actividades. Muy bien. Y finalmente el recurso, pues es este instrumento o esta herramienta con la cual yo estoy evaluando. Muy bien. Y aquí ya somos muy específicos, ya es algo que está documentado, si es algo que yo puedo guardar para ver al final de cuentas el proceso o evolución del estudiante, etcétera. Bueno, algunas técnicas que se utilizan para evaluar en educación primaria, sí, están en este cuadro. Tenemos 4 técnicas que son la observación, el desempeño de los alumnos, el análisis de desempeño y lo que es el interrogatorio, que es la entrevista. ¿Sí? Y en cada una de estas técnicas tenemos diferentes instrumentos. Sí, también este material. De hecho, ya está en el Google Classroom, ya lo pueden revisar y hay un documento, ¿verdad? De la SEP donde viene todo esto plasmado también. ¿Sí? Tenemos guía de observación, registros, etc. Y pues aquí este cuadro les puede ayudar mucho viendo qué es lo que quieren evaluar, ¿verdad? Si lo que quieren evaluar son conocimientos, si son habilidades del alumno o si son actitudes y valores, recordando que una competencia pues debe de contener estos 3 elementos. O sea, una competencia es el conocimiento, es la habilidad de hacerlo y es cómo lo hago, ¿no? ¿Qué actitud tengo al hacerlo? Entonces, pues aquí vamos a analizar cada uno de ellos, no lo voy a explicar en el cuadro. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la primera, que son las técnicas de observación, que en lo personal como profesores, si estamos evaluando habilidades o bien competencias, pues son las mejores, ¿no? Porque es donde pues tú observas al alumno cómo se desenvuelve, qué es lo que hace, sobre todo cuando son alumnos muy pequeños, de primero de primaria, segundo de primaria, y pues hay que observarlo, porque tal vez el alumno no te puede resolver una prueba o no te puede hacer una actividad muy compleja, ¿sí? Entonces, el evaluar este tipo de técnicas es donde evalúa el proceso de aprendizaje al momento que está ocurriendo. O sea, está haciendo el alumno el trabajo y ahí lo estoy viendo, lo estoy observando. Y esta evaluación puede ser sistémica o asistémica. Sistémica es cuando ustedes ya tienen una serie de criterios o una serie de actividades o una serie de cosas que el alumno ya tiene que estar haciendo. O sea, yo ya digo, el alumno para contar, para hacer sumas, primero tiene que contar los frijolitos y luego debe de quitar, o sea, no se me ocurre ninguna, pero es donde ustedes ya definieron previamente cuáles son los pasos o puntos claves para decir el alumno ya sabe hacer esto. Y la sistemática no, simplemente llegan y registran todo lo que pasa. No me importan criterios, yo no he definido pasos claves, sino que yo llego y registro todo lo ocurrido. Muy bien, sin focalizar ningún proceso en particular. Y bueno, hay varias herramientas, ¿verdad? O hay varios instrumentos. El primero de ellos es la guía de observación. En este caso es lo que les comento, o sea, es una lista de indicadores, ¿no? En forma de afirmación o pregunta. ¿El alumno ya hace esto? Sí, no. ¿El alumno ya hace esto? Y ustedes van escribiendo ahí lo que van observando con referente a cada uno de estos criterios ya seleccionados. ¿Sí? Entonces ustedes ahí ponen los aspectos más importantes, ¿verdad? Que ustedes creen relevantes para la evaluación. Y pues ya es una manera muy completa de recuperar información acerca del proceso del alumno en su aprendizaje y eso pues les va a permitir tomar decisiones al final de cuentas. Y algo importante, este tipo de instrumentos son más que todo cualitativos, no me va a dar una calificación, sino simplemente me está diciendo cómo va, o sea, no puedo asignarle calificación. Entonces, si ustedes necesitan un instrumento que asigne calificación, pues este no es el adecuado. Número 1. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? Sí. En este caso, si se fijan, pues aquí ya está qué aspectos voy a observar, ¿no? Aquí ya describo. ¿Escribió solo o requirió ayuda? ¿En qué dirección escribió? Y pues ya ustedes van registrando la respuesta a cada una de estas preguntas. Posteriormente está el registro anecdótico. En este caso, lo hace el profesor, pero es en general, es sobre la clase, ¿sí? Son informes que describen hechos, situaciones concretas. No sé, durante la clase el grupo estuvo disperso.
O sea, entonces mi actividad no funcionó para atraer la atención del grupo. O sea, son situaciones ya más generales en cuanto a la actividad en el grupo. ¿Sí? Y se anotan solo los hechos que salen de lo común. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? De que, caray, pues el grupo estuvo disperso, jamás logré mantener la atención más de 5 minutos. Cuestiones. O bien, al contrario, el grupo participó demasiado o fulanito tuvo tal participación, pues que fue muy sobresaliente. O sea, ese tipo de cosas que es más allá del quehacer diario, ¿no? Entonces aquí también pues se pueden reconocer o valorar opiniones de los alumnos, o sea, también no, fulanito participó y opinó esto, o sea, que tal vez para mí eso es muy relevante porque para su edad está indicando madurez o al contrario, ¿verdad? Me está indicando que hay algo que tengo que ponerle atención y darle seguimiento y también es un proceso cualitativo. Muy bien, aquí está un ejemplo. Sí, aquí está, por ejemplo, aquí ponen ustedes la actividad que hicieron. Chalala, hice esta actividad y ahora sí, ¿verdad? Es como que su diario del profesor. Sí, han pasado 3 semanas de clases en las que X no había participado, pero ahora lo hizo. Sí, ahora fulanito participó y hizo una explicación de los procedimientos. Entonces digo, es como un diario del profesor. Luego tenemos el diario de clase. El diario de clase me podrán decir, pues, ¿qué tiene diferente con el anterior? Es que este diario lo hace el alumno. El anterior era de ustedes, profesores, ¿sí? El anecdótico. El diario de clase es una herramienta que pueden utilizar con sus alumnos, en donde, pues, ellos individualmente van registrando, ahora sí, sus experiencias con cada una de las actividades que ustedes les van encargando. Y ahí es donde pues van expresando qué aprendieron, si tienen comentarios, opiniones, dudas. O sea, y aquí pues una de las sugerencias que se hace para que el diario sí funcione, porque si le decimos al alumno, escribe un diario, pues nos va a escribir lo que Dios le da a entender, ¿verdad? No vamos a tener como que la información que yo quiero. Sí es importante dirigir las preguntas para que el alumno me dé la información que yo estoy buscando como profesor. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? En tu diario tienes que escribir qué aprendiste hoy, qué es lo que más te gustó de la clase o de la actividad y por qué, ¿verdad? ¿Qué fue para ti lo más difícil? Si lo hubieras hecho de otra manera, ¿cómo hubiera sido? Entonces, ya dirigiendo las preguntas, pues ya el alumno les puede dar a ustedes pues una información más específica, ¿verdad? Y más útil sobre todo. Y algo muy importante del diario de la clase es que promueve la autoevaluación en los estudiantes. El hecho de que a veces él escriba, ¿verdad? Y reflexione sobre el día a día, a veces el mismo alumno, pues le sirve de reflexión o de autoevaluación, de que, no, pues no acabé mi trabajo, ¿no? ¿Por qué no lo acabé? No, pues es que estuve platicando la mitad del tiempo. Pues ya, o sea, el alumno pues ya lo tuvo que reflexionar y lo tuvo que escribir y ahí está. Entonces, pues ya el alumno, pues ya dice, caray, pues sí, estuve platicando, por eso no tuve receso. Posteriormente sigue el diario de trabajo. También lo realiza el docente como tal. Igual, ¿verdad? Aquí también es una narración breve de la jornada. Sí, hechos, circunstancias, etcétera. Muy bien. Entonces, más bien es por jornada. Hoy, sí, hoy tuvimos tal actividad, pero no sé, fue el simulacro y tuve que pararlo y ya no pude acabar. ¿Sí? Ok. La escala de actitudes es una herramienta muy buena. En este caso, ustedes enuncian frases, sí, para medir actitudes. En este caso del estudiante. Estas actitudes tienen que haber de todas, tanto positivas como negativas o intermedias. Entonces, ya dependiendo ahora sí de sus propósitos o de las actitudes que quieren desarrollar en los alumnos, pues ustedes van redactando las actitudes de la manera más clara posible, ¿sí? Que no haya cabida, o sea, que no haya ambigüedades en la redacción. ¿Cómo se explica esto o cómo es muy fácil de solucionar esto? Cuando ustedes redacten un enunciado, una afirmación, una actitud, léalo.
y luego dénselo a otra persona para que lo lea y les explique qué entiendes tú por esta actitud o qué entiendes tú por esto que estoy, este criterio. Y si les dice lo mismo que ustedes quieren plasmar, es que no es ambiguo, es claro y es objetivo. Eso es muy importante, sobre todo cuando utilizan enunciados para describir ciertos criterios. ¿Sí? Entonces deben ser enunciados que definan diversos aspectos. Les digo, positivos, negativos o neutros. Y se utiliza la escala tipo Likert, en este caso, para evaluar, o sea, que va desde totalmente de acuerdo hasta totalmente de desacuerdo, con sus intermedios, ¿no? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni acuerdo, desacuerdo, o sea, neutro, lo parcialmente de desacuerdo y totalmente de desacuerdo. Y aquí está, o sea, es lo que les comento, o sea, ustedes tienen una serie de criterios o indicadores. Por ejemplo, me alegro cuando mis compañeros mejoran. Ahí ves, ¿no? Por el alumno. Puedo organizar actividades para integrar a compañeros que están solos. No, sí, no, quién sabe, no, no lo hace. ¿Sí? Entonces aquí pues ya van viendo cada uno de los indicadores que ustedes necesitan trabajar en sus alumnos en ese momento. Bueno, estos fueron los de observación. Si se fijan, todos son herramientas donde ustedes tienen que observar al alumno. Yo sé que en estos tiempos de digitalización va a ser difícil que utilicen una herramienta de observación, pero pues en clase pues sería interesante que pues sí se implementara. Después siguen las técnicas de desempeño, en donde tú lo que estás evaluando es cómo el alumno responde a esa estrategia o esa actividad o esa tarea, sí, que le estás poniendo y cómo es que demuestra su aprendizaje. Entonces aquí igual involucra conocimientos, habilidades, actitudes, o sea, competencias. O sea, estoy evaluando la adquisición de competencias del alumno. Una herramienta, ¿verdad? Es preguntas sobre el procedimiento. Aquí, en este caso, ustedes quieren obtener información de cómo el alumno apropió y comprendió un proceso o un procedimiento, ¿verdad? O un concepto. Muy bien. ¿Y cómo lo haces? Pues le preguntas directamente cómo. O sea, oye, fulanito, ¿cómo se hace? Les iba a decir cómo se hace la cerveza, pero creo que en primaria no ven eso. ¿Cómo ¿Cómo se preparan las enchiladas? Pues ya el alumno te tiene que explicar, entonces tú ves ahí, tú evalúas si entendió el proceso, si lo sabe, si lo tiene claro, porque si no lo entiende no te lo va a poder explicar, así de sencillo. También se pueden utilizar organizadores gráficos. Aquí pues ya son alumnos un poquito ya más grandes, cuarto, quinto para arriba, ¿sí? Porque el alumno ya tiene que representar gráficamente, ¿verdad? Los conceptos, ¿verdad? Que tú quieres que el alumno haya aprendido. Muy bien. Entonces, aquí les digo, ya necesita un nivel cognitivo más maduro porque pues el alumno ya tiene que ser capaz de relacionar conceptos. Muy bien, o sea, no le vayan a poner a un niño de primero a que relacione conceptos porque todavía no tiene esa capacidad. Muy bien. Algo importante es que le indiques al alumno todavía a nivel primaria qué conceptos quieres tu profesor que en este caso involucre, ¿verdad? Porque si a mí me lo ponen yo en profesional, yo ya no les digo qué conceptos. Ahí está la lectura y usted hágame el cuadro sinóptico con los conceptos que usted cree relevante, pero no, ¿verdad? A este nivel sí es necesario que el alumno, pues sí, le indiques mínimo, ¿sabes qué? Tu cuadro debe tener mínimo estos conceptos que quiero que relaciones. ¿Cuáles son los organizadores gráficos? Cuadros sinópticos, mapas conceptuales, diagramas de árbol, cuadros de doble entrada, redes semánticas. Sí, o sea, yo puedo utilizar cualquier tipo de organizador gráfico para que el alumno desarrolle y pues yo ahí puedo ver o sea, yo puedo ver claramente cómo está entendiendo el alumno. ¿Sí? Y bueno, algo que se me olvidó señalarles en estos dos puntos es, bueno, sí está, o sea, esto es como una evidencia, ¿no? Esto es como una actividad que yo le pondría. ¿Cómo se evalúa? Ah, pues se evalúa, ahorita vamos a ver las herramientas con una lista de cotejo, con una rúbrica. Ahorita vemos cómo. Posteriormente siguen las técnicas para el análisis de desempeño, es decir, análisis de desempeño general a lo largo de un proceso, ¿sí? Del alumno. Por ejemplo, del ciclo escolar.
Una técnica muy común es el portafolio. No sé si en primaria lo utilicen. Aquí en educación superior sí lo utilizamos bastante. A mí en primaria el portafolio que me ha tocado es el compendio de trabajos que la maestra selecciona, ¿verdad? Cuando me dan la boleta de mis hijos. Pero yo no sé si este portafolio lo utilizan con los alumnos. Muy bien. Entonces, en este caso el portafolio es un concentrado precisamente de evidencias. O sea, son aquellas evidencias que me indican la obtención de algún aprendizaje en el alumno. O sea, no son todos los trabajos del año, son solamente aquellos trabajos, aquellas evidencias que efectivamente me están indicando logros relevantes en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, aquí ustedes seleccionan cuáles son esos productos que el alumno hizo y me está diciendo, el alumno ya adquirió esta competencia. Aquí está, aquí me lo está demostrando, va para el portafolio, ¿sí? Les comento que en educación superior, pues normalmente el alumno crea su portafolio. O sea, aquí el profesor no le dice, tienes que incluir tales trabajos. La instrucción únicamente de nosotros es, por la evidencia de que sabes hacer esto, esto, y ya el alumno de todo lo que hizo en el año, en el semestre, tiene que poner, caray, ¿dónde estoy demostrando esto? En esto. Y aquí no, ¿verdad? Ustedes tienen que seleccionar cuáles fueron esas evidencias. Y bueno, ¿qué les permite hacer el portafolio? Analizar, ¿no? El proceso del alumno a lo largo de un tiempo, a lo largo de una estrategia, etc. Bueno, un instrumento muy útil para evaluar son las rúbricas. ¿Sí? En este caso, en una rúbrica ustedes tienen una serie de indicadores, ¿sí? Una serie de criterios que son los que ustedes quieren evaluar, dependiendo de sus objetivos, dependiendo de sus propósitos, ¿sí? Por ejemplo, identificación de las partes del cuerpo que permite comunicar ideas y sensaciones para relacionarse con otras personas. Ese es el criterio, ese es el propósito, ese es el objetivo que yo quiero que el alumno haga. Muy bien, ahí está muy claro. Y luego, una vez que ustedes seleccionen esos indicadores, esos criterios, ahora sí les dan escala de valor que describan el nivel de desempeño del alumno. O sea, hasta qué punto el alumno adquirió o cumplió con ese indicador o con ese desempeño. Muy bien. Y normalmente pues va desde el logro que esperado, o sea, el que yo quiero, y pues el que pues ya vamos en retroceso, ¿no? O sea, bueno, regular. Muy bien. Entonces aquí ya, por ejemplo, muy bueno, que es lo que yo espero y que todos mis alumnos es esto, ¿no? Que logra transmitir ideas y sensaciones a los demás, al menos con 3 partes diferentes del cuerpo. Bueno, eso es lo muy bueno, lo excelente. Lo bueno, ¿verdad? Lo deseable, no lo óptimo, pero está bien. O sea, si llegó aquí está bien, logra comunicarse con todo su cuerpo. Perfecto. Lo regular, híjola, lo hizo, pero sí, sin hablar. Entonces ya ustedes, esta es una escala pues muy padre, ¿verdad? Donde ustedes seleccionan el cuadrito donde llegó el alumno. Las rúbricas son tablas así muy fáciles de seguir y es cuantitativo. Eso es algo muy, puede ser cualitativo si ustedes quieren, pero es muy padre porque puede ser, aquí por ejemplo, el muy bueno vale 3 puntos. En bueno vale 2 y en regular vale 1. Entonces, pues ya, si ustedes necesitan asignar una calificación, pues la rúbrica es perfecta para asignar calificaciones. Posteriormente sigue la lista de cotejo. En este caso son igual indicadores, criterios, frases redactadas ya de lo que el alumno tiene que hacer, ¿sí? O cómo debe de actuar o el concepto que debe de tener. Igual es en una tabla que se organiza y se van relacionando, ¿no? O sea, de que, primero escribió la fecha y luego hizo esto. O sea, ustedes van redactando los criterios de manera ordenada según la secuencia en cómo deben de estarlos realizando los alumnos. Y también es un instrumento cuantitativo. Por ejemplo, aquí se puede explicar muy bien. Aquí están los criterios, ¿no? Observa las acciones que afectan a la naturaleza durante el recorrido. ¿Lo hace muy bien o es insuficiente? Entonces ya ustedes van aquí seleccionando. Registra en una lista acciones identificadas. Si lo hizo o pues no le falta un poquito. Y también ustedes pues le pueden agregar valores. Puede ser una escala de rangos como está en este ejemplo o puede ser simplemente un sí o un no. O sea, ¿lo hizo o no lo hizo?
Pues ya depende mucho de ustedes, profesores, si utilizan escala o si utilizan el sí o el no. A mí de manera personal me gustan más las escalas porque a veces los alumnos están en punto intermedio de que, híjola, pues sí lo hizo, pero no lo acabó. Entonces, pues es un no, ¿verdad? O sea, si no lo acabó es un no, y pues si es algo cuantitativo, pues le afecta mucho a la calificación del alumno. Y bueno, estos serían prácticamente los instrumentos o la manera de evaluar. Entonces, prácticamente ustedes lo que tienen que hacer o identificar es o sea, cómo van a realizar el proceso de evaluación al final de cuentas de su estrategia. Muy bien. Y ya les va a ayudar a delimitar las actividades. Sí, ya sabiendo, chicas, que ustedes tienen 40 alumnos y si les encargan 3 actividades a cada, ¿cuántas actividades van a estar realizando? O sea, no les va a dar la vida. Muy bien. Entonces hay que ser muy inteligentes y hay que diseñar muy bien, o sea, qué instrumentos o qué actividades o qué evidencias me van a permitir evaluar precisamente todos esos propósitos o todos esos objetivos que yo planteé desde un inicio. Entonces eso les va a ayudar mucho a definir, ¿verdad? Ahora sí que la metodología, definir ahora sí que toda esta secuencia, sí, de lo que nos habló la maestra Patti. No sé si alguna tenga alguna duda, comentario, experiencia con la evaluación, no sé. ¿No? Pati, Francisco, porque mi contexto es mucho de profesional y posgrado. En primaria no sé cómo respondan los alumnos a la evaluación. Bueno, veo a mis hijos, pero es punto y aparte, ¿no? Fíjate que yo quisiera hacer un comentario que buscaría tratar de redondear algunos puntos. Por ejemplo, yo creo que el profesor se convierte primero, es un estratega y también se convierte en un investigador. Y cuando hablo de estratega es, por ejemplo, todas las acciones que había pensado y planteó en la parte primera Patti con relación a los puntos que tiene que tomar en cuenta de la estrategia. Y es estratega porque obviamente nos habla, ella nos ubica en los tiempos de Grecia y todo eso, la antigua Grecia y aquellas luchas que se daban en los barcos y que el estratego, que así le llamaban al que iba conduciendo el barco hacia un punto para la lucha o ganar un punto de donde intencionadamente iban a lograr, ¿no? Llegar. Entonces se da una situación siempre de imponderables, pero que los que tiene que tener en cuenta el estratega, que es el docente. Nosotros podemos hacer una planeación, pero son miles de imponderables que se presentan en clase. No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque cada niño trae historias y situaciones concretas que no sabemos cómo va a reaccionar. Y en ese caso, pues, ese tacto que se va agarrando poco a poco y esas decisiones que va agarrando el docente como estratega, es precisamente aprovechar esas situaciones, esos momentos concretos, esos contextos que se presentan para poder enseñarles, aprovechar la coyuntura de esos asuntos para generar esa situación didáctica para generar una secuencia, ¿no?, de aprendizaje. Pero por otra parte, se me hace muy suave de que esta noción del maestro que es reflexivo, que piensa en lo que está ocurriendo para tomar decisiones, eso lo convierte a la vez en un investigador, porque él está tomando decisiones sobre situaciones concretas que está observando y aquellas que tienen que ver con asuntos relevantes, los va poniendo
y entonces va generando ya sea un portafolio, una lista de cotejo, simplemente un diario de campo, un diario de clase, etcétera, etcétera. Son muchas las técnicas o las maneras. Ahora sí que, como dicen, cada maestro tiene su librito en ese sentido, de aprovechar esas circunstancias. Pero los investigadores hablan de que ese tacto didáctico, o ese tacto pedagógico, se toma, según investigaciones, en 7 años. Pero sabemos nosotros que a la primera, ustedes chicos que están saliendo de la normal, no necesariamente que son hasta los 7, sino si te da una circunstancia de 7 años en que tú estás rápido, tienes toda la pucha para estar haciendo cosas y cosas. Y está muy padre, porque esto les va a ayudar mucho a ustedes a ser unos investigadores, es decir, hacen una práctica reflexiva de su quehacer. Eso es lo que nosotros llamamos análisis de la práctica, ¿verdad? Entonces, el contexto que es el patrimonio cultural y la situación concreta de la vida de los muchachos son las mejores situaciones para generar secuencias de aprendizaje, ¿no? Y en todo, ¿no? En todo. Ahorita estamos hablando de lo que decía Pati, estamos en una circunstancia en la que estamos en la casa y a lo mejor la señora está haciendo enchiladas y puede aprender cómo se mueve, de dónde viene una planta que se secó primero, cómo la secaron, ¿sí? Y luego la meten y la muelen en una licuadora o a lo mejor en un metate, quién sabe, y la meten en agua y la cuelan y ya tienen el chile colorado, y luego aquel ya fue por las tortillas de maíz, y qué diferencia hay entre el maíz y la maseca. Y entonces empiezan, ¿y cuánto traigo? ¿Medio kilo o 1 kilo, mamá? Ahí está otra situación para... Entonces, ¿cómo se guisa? Bueno, pues ya está, hasta la receta pueden hacer, ¿no? Yo creo que me gustó pues mucho, hace mucho que no escuchaba todos estos temas, a veces uno anda con otras cosas, unos rollos en nivel superior, pero me quedo con la idea de que habla muchas veces Gil Antón, de que los verdaderos intelectuales son los profesores que están enseñándole lectoescritura y matemáticas a los niños. Esos son los de veras intelectuales, ¿sí? Porque no cualquiera tiene la posibilidad y la sensibilidad, la paciencia de enseñar a alguien a leer y escribir, ¿sí? Entonces, ese era mi comentario, porque todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y que no se necesita hacer a veces tantas cosas que traen los planes y programas, como decía Patti, siempre, aunque son nos quieren meter una camisa de fuerza, siempre hay una manera flexible de poder abordarlos y sacarles raja, ¿sí? Entonces, eso lo va uno con el tiempo desarrollando. Esas fisuras donde puede uno meter los temas, como son el patrimonio cultural. Pues bueno, esto es una reflexión después de la plática. Espero me hayan entendido que es mi inquietud. Gracias. Gracias, Francisco. Lore, tenemos pendientitos nada más para la próxima sesión. De una vez redondeamos. Sí, la próxima sesión ya es presentar la estrategia completa. ¿Ok? Entonces, ahorita les escribo, pues prácticamente la estrategia tiene que traer todos los puntos que vimos durante las sesiones, ¿sí? Hasta esta última que es la evaluación, que ustedes hagan un bosquejo pues, de cómo van a evaluar, qué instrumento van a utilizar. Muy bien. ¿Qué evidencia le van a pedir al alumno? Entonces, a las personas que ya nos entregaron y les hicimos retroalimentación, pues nada más corregir la retroalimentación que
o los puntos, ¿verdad? Que les sugerimos que revisen de nuevo. Y esa estrategia se va a subir en el Google Classroom igual, o sea, como un archivo, y se va a presentar la siguiente sesión. Sí, la van a presentar cada una de ustedes, la vamos a exponer para que entre todos, pues darle la retroalimentación. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Yo tengo una pregunta. Además del escrito, ¿también va a ser necesario que elaboremos una presentación en PowerPoint para exponerla? O... Sí, Ok. sí, también es sí, porque, o sea, el escrito, de hecho, si nos quieren, o sea, hagan nada más el PowerPoint, ¿eh? Ah, O sea, ok. yo creo que con el PowerPoint nada más, o sea, pero sí en cada una de las diapositivas traten de poner pues cada uno de los puntos, ¿no? El contenido, los propósitos, todo lo que vimos en una Así diapositiva es. cada uno de esos puntos y ya queda. Muy Para que bien. no trabajen doble. Ok, gracias. ¿Cuántos somos para dividirnos más o menos el tiempo con el tiempo que van a disponer? Calcular el tiempo. Pues ahorita son 6, pero por ejemplo, Edith, no entró Cadiz, Edith ni Laura Odalí. tampoco. Laura Ajá. y Itzel faltaron, ¿no? Son las que faltan. Sí, Itzel, Odalis. Ajá. No Itzel, sé si Odalis, ellas Laura, vayan a terminar. las chicas de Juárez. Oh, ya. Pues Pues, somos 8, son 8, en caso de que sí estén presentes. Con ellas serían 8. pues establecemos un máximo de 15 minutos, ¿no? No, que no exceda. Ya ellas, cada uno ya. En 15 es suficiente, ¿no? Para esta presentación. Sí. De 15 minutos. ¿Cómo se sienten? Díganlo. Chicas. Bien, se me hace buen tiempo. Muy bien. Sí, para yo poner esto acá. La próxima sesión es el viernes, 4 de la tarde. Sí, el viernes a las 4 de la tarde. Muy bien. Perfecto. Bueno, chicas, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sugerencia. ¿No? Bueno, entonces, pues si no hay nada, nos vemos el viernes, chicas. Igual, cualquier cosa se pueden comunicar por el Google, ¿sí? Para darles, atender sus dudas. Muy bien. Ok. Entonces, ahí estamos al pendiente. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Hasta buenas noches. luego. Bye, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Bye. Adiós.